Hola, muy buenas mi gente, aquí les traigo el último capítulo de esta historia, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 28, final del fanfic. En ese momento, con Optimus y Megatron, Megatron estaría en el suelo, mientras estaba sin un brazo, miraba el resplandor en la distancia, sus ojos rojos brillando con furia y desconcierto. En eso, Megatron diría, ¿qué ha hecho ese chico? ¿Qué ha pasado con Shockwave? Porque se ve diferente, su energía se siente diferente. En eso, Optimus bajó lentamente su arma, mientras sus ópticos azules reflejaban tanto solemnidad como respeto hacia lo que acababa de ocurrir. Donde diría, Issei comprendió algo que Shockwave no, algo que tú tampoco has querido ver, Megatron. Durante años, Shockwave habló de la paradoja de su existencia compartida con ese joven, que uno debía ser destruido para que el otro viviera. Issei también comprendió eso, pero Issei no se limitó a eso, él vio más allá, entendió que quizás no era necesario destruir al otro, que podían volver a ser uno solo, no por esclavitud, ni por dominio, sino por elección. En eso, Megatron se sorprendería. Y luego mientras negaba con la cabeza diría, estás mintiendo, él no sería tan débil para permitir algo así, a lo que Megatron pensaría, unirse, por elección, maldito Shockwave, porque haría algo así, pero después Megatron miraría de reojo a Optimus, mientras decía, si es cierto eso, lo hizo cuán ingenuo, solo un humano o demonio, e imprudente pensaría que la fusión de almas y chispas podría traer algo distinto a la destrucción, y Shockwave, el lógico, frío, implacable Shockwave, aceptar tal estupidez. Eso es lo que me sorprende, a lo que Optimus diría, no fue estupidez, Megatron, fue sabiduría. Shockwave, por primera vez en eones, permitió que alguien más influyera en su camino, y lo aceptó no por debilidad, sino porque comprendió que la lógica sin corazón conduce al mismo vacío que tú has abrazado. Issei le ofreció algo que nadie en Cybertron pudo ofrecerle, una elección distinta a la guerra. En eso, Megatron guardó silencio unos segundos, su respiración mecánica sonaba como un rugido contenido. A lo que Megatron diría, HMPH, ese chico, convenció a Shockwave, a mi más leal científico, a mi arma más precisa, yo nunca pude doblegarlo por completo, y sin embargo, un humano lo hizo, no con cadenas, ni con miedo, sino con ideales, a lo que Optimus diría, porque los ideales pueden ser más fuertes que cualquier arma. Megatron, lo aprendimos hace mucho tiempo, pero tú, lo olvidaste. En eso, Megatron diría, dos seres unidos como uno solo, no por conquista, ni por esclavitud, sino por voluntad. Irónico. Pasamos eones buscando la perfección a través de la guerra, y ahora una simple acción nos enseña otra vía. En eso Optimus diría, así como tú y yo alguna vez buscamos juntos otro camino, antes de que la ambición nos separara, a lo que Megatron entrecerró sus ojos, como si esas palabras hubiesen tocado un recuerdo enterrado, no respondió de inmediato, finalmente, habló con tono grave, cargado de orgullo, pero también con una chispa de sinceridad, a lo que Megatron diría, no lo admitirá mi chispa. Optimus, pero, ese chico tiene la chispa de un guerrero, y Shockwave ha encontrado en él algo que yo jamás pude darle, un propósito más allá de la guerra, con nosotros era solo guerra, a lo que Optimus diría, Megatron, así él lo miraría. En eso, en el campo de batalla, en eso, a lo lejos, con los sobrevivientes de DXD, Ria se llevó una mano a la boca, ¿dónde está Issei? Fue lo que se escuchó en el corazón de todas, a que no dejó caer una lágrima entre su sorpresa. Andrómeda, de rodillas, susurró, ¿qué pasó? A lo que Gabriel apretó las manos con esperanza, Yasaka inclinó la cabeza, con sorpresa. En eso, la nueva forma de Shockwave miró el cielo, no había rencor en esa mirada, tampoco ingenuidad, solo un horizonte abierto, y la fuerza para caminarlo. En eso, Optimus se acercaría, y extendería su mano hacia Megatron, quien lo miraría sorprendido, a lo que Optimus diría, Megatron, no deseo tu destrucción, ni tampoco un ciclo eterno de guerras, escúchame bien, si realmente deseas reconstruir Cybertron, tendrás mi permiso. Pero no como tirano, sino como líder, ¿es eso? ¿O seguir esta guerra hasta que uno de los dos muera? Eso fue lo que quería decirte, antes de que me atacaras. Ante esto, Megatron se sorprendería, y después diría, tú, me ofreces a mí, la reconstrucción de Cybertron, después de todo lo que hemos hecho, después de lo que hemos perdido, a lo que Optimus diría, porque todavía eres un Cybertroniano, porque aún puedes elegir ser algo más que la sombra de lo que fuiste, como Issei lo hizo con Shockwave. Ahora yo te lo pregunto a ti, ¿seguirás
¿Seguirás encadenado a la guerra, o forjarás un futuro? En eso, Megatron bajó la mirada, en silencio, el eco de milenios de batalla parecía pesar sobre su chispa, finalmente, cerró su óptico y habló con voz profunda, casi resignada, pero cargada de determinación. Muy bien, Optimus, si este es el final, que lo sea, no como enemigos, pero tampoco amigos, sino como rivales que entendieron su lugar en la historia, acepto tu tregua, reconstruiremos Cybertron, no con cadenas, sino con poder que edifique, no que destruya, a lo que Optimus asentiría su cabeza. En eso, en el campo de batalla, la tensión estalló cuando ambos caminaron hacia el centro del campo de batalla. Los Autobots, incrédulos, bajaron sus armas, los Decepticons, confundidos, se miraban entre sí, donde Starscream diría, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto es una farsa. Megatron jamás aceptaría una tregua con los Autobots, mientras Knockout y Soundwave dirían, Lord Megatron, a lo que Megatron diría, silencio, Starscream. El tiempo de la guerra terminó, Cybertron será reconstruido, no por conquista, sino por elección, esta es mi voluntad, y se cumplirá. En eso, el campo entero quedó en silencio. Incluso los más feroces Decepticons bajaron la cabeza, atónitos ante las palabras de su líder. Ante esto, Simonsieps dirían, mis oídos no me engañan, Megatron dijo lo que creo que dijo, donde Kate los miraría, al igual que Sam. En eso, Shockwave los miraría, y después con un tono, que era profundo, metálico, pero con una calidez desconocida diría, Optimus, Lord Megatron. En eso, ambos giraron hacia él, donde Optimus diría, lograste lo imposible chico, o mejor dicho, Shockwave, donde Megatron diría, joven guerrero imprudente, cambiaste el curso de la guerra, ni siquiera yo podría haber forzado tal destino, ¿qué harás ahora, Shockwave? En eso, Shockwave guardó silencio unos segundos, luego, habló, su voz una mezcla entre lógica y pasión, donde diría, deseo ayudar en la reconstrucción de Cybertron, pero no ahora, antes, quiero cumplir algunos sueños, viajar por las estrellas, explorar mis laboratorios ocultos, llevar mi intelecto y mi poder al límite, y cuando ese camino termine, regresaré, entonces, seré parte de la reconstrucción de nuestro planeta. En eso, Optimus asintió con solemnidad, mientras Megatron gruñó, pero no en desacuerdo, a lo que Shockwave los miraría, y después diría, gracias, por mostrarme que incluso en la guerra, aún hay caminos distintos, pero en eso, él se giraría hacia los sobrevivientes de DXD, donde los miró con aquel brillo de Issei, y su voz adquirió la crudeza directa de Issei. Como un guerrero que habla con el alma desnuda, donde Rías y las demás dirían, mientras se arrodillaban, Issei, por favor, regresa, perdónanos, tomamos una decisión equivocada, y eso acabó con todo lo que queríamos, excepto tú, por favor, donde Andrómeda diría, te acompañaré hasta el final, incluso ahora, porque te amo, por favor, si no regresas, permíteme ir contigo, mientras Sir Seth y Miguel, junto con Odín diría, por favor regresa chico, ayúdanos a reconstruir las facciones, sé nuestro líder, pero Shockwave solo alzaría su mano. Donde ellos se sorprenderían, pero Shockwave diría, no los odio más, pero lo perdido no regresará, aprendan esto, la lealtad, el amor, el respeto a un compañero o a un ser amado, es lo único que impide que caigan en la misma oscuridad que destruyó mi pasado, no repitan sus errores, no traicionen a quienes confían en ustedes, no regresaré con ustedes, porque no repito el mismo error dos veces. En eso, Rías tembló con lágrimas contenidas en sus ojos, Akeno bajó la mirada, apretando los labios con dolor, Rosways dejó caer su lanza, incapaz de hablar. Yasaka llevó una mano a su pecho, como si esas palabras atravesaran su corazón. Serafal, por una vez, no sonrió. Estaba en silencio, llorando. Gabriel unió las manos en plegaria, con lágrimas corriendo por su rostro angelical. Andrómeda inclinó la cabeza, cerrando los ojos, como si aceptara la verdad con un suspiro de tristeza. Eso fue un silencio pesado, pero lleno de significado. En eso, con un último vistazo al campo de batalla, Shockwave extendió sus alas energéticas y miró hacia las estrellas, mientras decía, mi camino continúa. Y algún día, regresaré, y después con un rugido metálico, despegó hacia el cielo, convirtiéndose en un haz de energía que atravesó la atmósfera hasta desaparecer en el cosmos. Todos lo siguieron con la mirada, en silencio absoluto. En eso, finalmente, Optimus y Megatron se colocaron hombro a hombro, donde Optimus diría, la guerra ha terminado, mientras Megatron diría, sí, de nuestras cenizas, nacerá un nuevo Cybertron. En eso, los Autobots y Decepticons guardaron silencio, algunos bajaron sus armas. Otros se miraron confundidos, pero en ese instante, todos entendieron.
El ciclo había concluido, mientras los Dinobots rugían, por otro lado, los caballeros alzarían sus espadas, mientras los Maximales daban fuertes rugidos, al mismo tiempo que Optimus Primitivo sonreía. En eso, Lennox avanzó junto a Sam, Kate, Simmons y Epps, con el uniforme desgarrado, los rostros marcados por la guerra, a lo que Sam diría: Optimus, ¿qué pasará ahora con la Tierra? Hemos luchado, hemos perdido tanto, ¿qué futuro nos queda? En eso, Optimus se adelantó, con su silueta recortada contra el sol naciente, su voz fue solemne, profunda: Sam, la Tierra fue un refugio, pero también un hogar, ustedes lucharon a nuestro lado, no como soldados, sino como hermanos, y porque son nuestros amigos, jamás los abandonaremos. En eso, Cade exhausto, sonrió con alivio, mientras Optimus lo veía. Prime, donde Optimus diría: Cade, me da gusto ver que también estás bien, donde Cade diría: parece que no estamos solos después de todo. En eso, con los sobrevivientes de DXD, quienes permanecían reunidos, con sus rostros reflejaban la mezcla de derrota, culpa y esperanza incierta, a lo que Odin se adelantaría, con su voz cargaba un peso que hacía tiempo no mostraba: esto lo causamos nosotros, nuestra arrogancia, nuestras decisiones, nuestro deseo de poder, y aunque Issei tomó su propio camino, lo que ocurrió aquí es fruto de nuestras acciones, y solo nosotros podemos solucionarlo. Hubo un silencio sepulcral. Circe cerró los ojos, aceptando esas palabras con resignación. Miguel asintió, con un dejo de cansancio en la mirada. Por otro lado, las chicas, sin embargo, miraban hacia arriba, el cielo helado comenzaba a despejarse, y las estrellas aún podían verse. Era como si Issei todavía estuviera ahí, en algún lugar, vigilando. Donde Rías diría: Issei, mi querido Issei, si tan solo pudiera pedirte perdón una vez más. Donde Akeno diría: te amé, y aún lo hago, aunque nunca lo merecí. Rosways diría: no fui lo suficientemente fuerte, pero te recordaré hasta el final de mis días. Yasaka diría: perdóname, por no haberte protegido como merecías. Serafal diría: Issei, si alguna vez regresas, que nos halles mejores de lo que fuimos. Gabriel, la serafín más hermosa, con lágrimas puras cayendo de sus ojos, diría: el amor verdadero nunca muere, solo espera, en el silencio del alma. Andrómeda diría: vuela libre, Issei, nosotros cargaremos el peso. En eso, Optimus miraría el cielo helado, mientras veía las estrellas. En cada guerra, se pierde más de lo que se gana, en cada traición, el precio siempre es mayor de lo que parece. Issei Hyodo conoció el filo de ambas, entregó su vida, su alma y su corazón, por un mundo que decidió darle la espalda. Amigos, camaradas, incluso aquellas a quienes amó, eligieron abandonarlo, y en ese abandono, lo condenaron a la soledad. Pero la soledad no siempre es un vacío. Para Issei, fue el inicio de algo nuevo. En eso, Optimus miraría a los sobrevivientes de DXD desaparecer en un círculo mágico, alejado del mundo que lo traicionó. Encontró un hogar en otro lugar, encontró en nosotros, los Autobots, y hasta en un enemigo como Shockwave y los Decepticons, una razón distinta para seguir adelante. Donde los suyos lo olvidaron, él aprendió a recordar lo esencial, que la lealtad y el amor verdadero no deben ser palabras efímeras, sino acciones que resistan incluso en la oscuridad. El error de su mundo no fue perderlo, fue no comprenderlo. En eso, en todas las facciones, todos los sobrevivientes comenzarían a reponerse del caos, en menor número, pues la devastación casi los dejaba al borde de la extinción. Cambiaron al héroe por una ilusión, al compañero por un reemplazo, pero la vida no se trata de reemplazos, sino de vínculos, y cuando esos vínculos se quiebran, lo que se pierde no regresa jamás. El precio de esa traición, fue perder al único hombre que estaba dispuesto a cargar con sus pecados. Issei y Shockwave, dos seres distintos, uno forjado en emociones, el otro en lógica pura, uno marcado por la traición, el otro por la obsesión científica, y sin embargo, ambos comprendieron lo que muchos mundos olvidan: que no hay avance sin reflexión, que no hay ciencia sin compasión, y que la verdadera fuerza nace de superar los errores, no de repetirlos. La lógica de Shockwave le enseñó a Issei que la pasión sin dirección es un arma peligrosa. El corazón de Issei le enseñó a Shockwave que la razón sin humanidad es un vacío sin fin. Al final, ambos evolucionaron, y nos mostraron que hasta en la traición más cruel, puede nacer un futuro distinto. El mundo sobrenatural deberá cargar con el peso de sus actos, no puedo absolverlos, ni él lo haría. Pero les diré esto: mientras continúen respirando, tienen la oportunidad de honrar lo que Issei fue, no a través de palabras de arrepentimiento, sino de acciones que jamás repitan aquel error, porque la traición destruye, pero la lealtad construye, y solo en la construcción, hay redención. Hoy comienza un nuevo ciclo. La guerra entre Autobots y Decepticons ha terminado, Cybertron podrá levantarse, la Tierra seguirá adelante, la memoria de Issei y Shockwave quedará como un recordatorio eterno, que incluso en la traición más amarga, puede
puede encontrarse la chispa de un nuevo comienzo, que la lógica fría y el corazón cálido, unidos, pueden superar cualquier sombra, y que un guerrero nunca muere realmente, mientras sus sueños perduren en quienes deciden avanzar.